extracción por fracking secaría acuíferos de algunas zonas de México. Esto que hablábamos hace un momento al inicio del programa, pues el fracking es una industria altamente contaminante, no solamente por los químicos que se utilizan para llevar a cabo esta extracción no convencional de hidrocarburos, sino también por las implicaciones que tiene en términos del empleo del agua, que no solamente es algo que van a ocupar para hacer este tipo de industria, sino porque también después de que se ocupa esta agua queda contaminada. Muy buenos días, Darren. Hola, buenos días Aníbal, buenos días a toda la audiencia. Sí, como bien lo mencionas, esta técnica de fracturación hidráulica o fracking, pues alerta mucho justo en la industria extractiva, ya que requiere, como bien lo dices, grandes cantidades de agua que no se pueden reutilizar básicamente porque quedan totalmente contaminadas. Y sin embargo, pues es muy conocido el uso de fracking en Estados Unidos. Básicamente es una técnica muy utilizada a lo largo de muchas zonas en Estados Unidos, y pues la alerta está en el uso de esta técnica en México, ya que pues bueno, a través de un estudio que publicaron, bueno, que se compartieron ayer los resultados desde las organizaciones como Cartocrítica, Alianza Mexicana contra el Fracking o Henry Boyle Institute. eh, Advirtieron las consecuencias que tendría principalmente de manera hídrica en México el uso a través de fracking, ya que esta investigación hizo con base en unos supuestos de las zonas, porque hasta eso son relativamente muy pocas zonas en México donde se puede hacer esta técnica de fracking, básicamente pegado al Golfo de México y hacia el norte de Veracruz hasta Coahuila. Son estas zonas las cuales pues los datos son muy alarmantes, ya que mencionan que se podría utilizar alrededor de 54.656 millones de litros, y eso en un límite bajo, y en un límite alto se llegarían a usar hasta 470.690 millones de litros de agua para alrededor de 7.000 a 14.000 pozos por los cuales se podría explotar pues hidrocarburos a través de esta técnica. Entonces, pues también parte de la alerta está en los acuíferos o cuencas que usarían, bueno, de los que se usaría esta agua, de los cuales, por ejemplo, advirtieron que en Coahuila el 100% del agua que se usaría para fracking está catalogada en estado crítico, ya que pues esta demanda excedería la disponibilidad de agua actual, o ni siquiera hay agua en esos lugares para obtener esta técnica. Claro, y este tipo de datos o sea, los traes en tu investigación y los presentaron en una conferencia, ¿no? Sí, en una conferencia de prensa justamente ayer, como bien te lo señalo aquí, por parte de Cartocrítica y diferentes alianzas, en las cuales hablaron pues José Rafael Flores, que es ingeniero petrolero por la UNAM. También nos habló habló Manuel Llano, que es director de Cartocrítica, quien ejemplificaba, por ejemplo, esta parte, bueno, lo graficaba esta parte de uso intensivo del agua, que él lo graficó de tal manera que, tomando en cuenta todo el parque vehicular que existe en México, que son alrededor de 47 millones de coches, pues son este número igual pero de pipas que se podrían utilizar de agua desde Pemex para hacer extracción por fracking, ¿no? Entonces es una cantidad alarmante de agua, de las cuales, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere de 100 litros de agua al día, al menos, para satisfacer sus necesidades, y esto multiplicado por 365 días, que es todo un año, son 3.600. Entonces, 36.500, perdón. Claro. Entonces, se podría abastecer a una población de 149.000 personas hasta 12 millones de personas. Entonces, así lo manejaron en la conferencia de ayer. Fracking, o bueno, para no perder esta idea, el fracking se utiliza para explotar recursos petroleros no convencionales que tienen poca porosidad, poca permeabilidad, por lo cual por sí solos no permiten el movimiento de petróleo y gas hacia la superficie. Entonces tiene que realizar inyecciones de grandes volúmenes de agua que están combinados con una gran cantidad, cientos de tóxicos, cientos de químicos, muchos de los cuales son tóxicos para la salud humana,
Y esta inyección de agua permite romper la roca, permite crear comunicación hidráulica, lo cual da paso al petróleo y gas de la formación al pozo y del pozo hacia la superficie. La que sigue, por favor. Entonces, la explotación de petróleo y gas mediante fracking requiere grandes cantidades de agua, además de que tiene una gran lista de otros impactos ambientales. Pero particularmente nuestro interés es en el agua. ¿Por qué? Porque un pozo para fracking o un pozo que se emplea, en donde se emplea fracturamiento hidráulico, puede consumir entre 4 y 4,000 metros cúbicos de agua en el mejor de los casos. Porque hoy por hoy en Estados Unidos los pozos promedio ocupan más de 60,000 metros cúbicos de agua, y tenemos casos en donde incluso el consumo de agua por pozo llega hasta los 150,000 metros cúbicos de agua. Esta cuestión crea un ambiente en donde se pueden generar capacidad de generar conflictos por el agua, en donde existe un riesgo de contaminación de líquido por la cantidad de tóxicos, por los derrames que existen. También podemos tener problemas relacionados con la disposición del agua, porque no solo es inyectarla, es agua que se inyecta, posteriormente retorna a superficie, y cuando retorna a superficie hay que hacer algo con ella. Se tiene que trabajar, y en Estados Unidos esto ya está siendo un problema. También tenemos que la explotación mediante fracking, así como toda la explotación petrolera, bueno, pues es una fuente de emisiones de metano y otros compuestos negativos para la salud. Y también hay que mencionar que, bueno, es incompatible con la lucha contra el cambio climático. En la situación actual en la cual nos encontramos, de crisis ambiental, de crisis climática, resulta realmente impresionante que sigamos hablando de nuevas técnicas o de aplicar estas técnicas que son altamente contaminantes al medio ambiente, y que sigamos hablando de continuar con petróleo y gas, en lo que sería equivalente entre 700 y 4,000 pipas de agua de 10,000 litros por pozo. Sin embargo, lo que hoy vemos en Estados Unidos es que un pozo típico para fracking ocupa un rango de 6,000 pipas por pozo, pero se puede ir esto hasta 10,000 pipas de agua para realizar fracturamiento hidráulico. Los resultados que obtenemos con estos rangos son que se podrían ocupar entre 54 y 470 millones de metros cúbicos de agua solo para recuperar el equivalente al 10% del total prospectivo que existe en el país. ¿Qué significan estos 470,000 millones de litros de agua? Imaginen ustedes esto. Imaginen aquí en México el peor día de tráfico en el que hayan estado, el periférico completamente atascado y solo hay coches alrededor. Ahora imaginen esa cantidad de coches, pero la de todo México. El parque vehicular de todo el país, incluyendo autos, camiones, autobuses, todos los vehículos del país, son 47 millones de coches. Este número, 47 millones de vehículos, es el número de pipas de agua que Pemex requeriría para hacer fracking en el país. Y cada uno de esos coches que se estaban imaginando en el tráfico, conviértanlo en una pipa, y así los coches de todo el país. Eso es la cantidad de pipas de agua que requeriría Pemex. Y para darnos una idea, ¿no? Si estas 47 millones de pipas las formáramos en una fila, pues harían 8 vueltas alrededor del mundo, alrededor del Ecuador, estas pipas yendo a abastecer los pozos de Pemex. Esa es más o menos la cantidad de agua de la que estamos hablando. Pues cabe preguntarnos si es que acaso tenemos esa agua. Y este año llovió un poquito. Pero estos son los datos de apenas hace unos meses, de junio del 2024, ¿no? De la sequía, que para el año que entra se pronostica que otra vez estará la sequía. Y llovió en las presas en Nuevo León, hay un poco de agua. Al ratito Antonio Hernández nos platicará de y para qué se va a usar esa agua, y todos los conflictos por agua que tenemos en el noreste del país. Entonces, pues como decía, ¿tenemos agua para fracking? ¿Tenemos agua en esas regiones? Si del agua que está en la cuenca o en el acuífero, el fracking ocuparía entre el 1 y el 10%, dijimos que el riesgo es bajo. Bajo muy entre comillas, ¿no? Esto no es desde luego una luz verde para el fracking. A alguien que le digan que el 10% del agua de su cuenca se va a ir a los pozos petroleros y cuántos millones de pipas significa esto, pues falta que esté de acuerdo, ¿no? Pero el riesgo de si el agua para fracking es menor al 10% o igual es un riesgo bajo. Del 11 al 50% le pusimos un riesgo moderado. Hay agua en la cuenca o en el acuífero, pero el fracking ocuparía hasta el 50%.
Del 50 al 100%, el riesgo es alto. Hay agua, pero el fracking se la va a acabar. Y riesgo crítico, hay agua en la cuenca y en el acuífero, pero el fracking requeriría más agua de la que hay en la cuenca y en el acuífero. Y de plano, son las regiones, cuencas y acuíferos, donde la disponibilidad es negativa. Al día de hoy ya no hay agua en la cuenca y en el acuífero. ¿Cómo se traduce esto en el territorio? Si vemos este análisis por cuencas, pues resulta que a nivel de cuenca, la gran mayoría de las regiones al norte del país estarían en riesgo crítico, en este rojo, porque no existe disponibilidad de agua en la región. Y si vemos este mismo resultado, pero ahora para los acuíferos, pues tenemos nuevamente que las regiones del norte, del noreste de México y del centro de Veracruz están en riesgo crítico por falta de agua. Y por acá tenemos en Tampico, Misantla, que también está en riesgo crítico porque se estaría ocupando más del 100% del agua disponible. Y sin embargo, hay que recordar, y como lo aprendimos cuando veíamos, ¿no? el ciclo hidrológico del agua, pues no existen dos aguas, como lo indica la ley de aguas en México, no existe el agua superficial y el agua subterránea, sino existe una sola agua, ¿no? Y existen flujos subterráneos, y es una misma agua que está conectada. Entonces no podemos considerar cuencas y acuíferos por separado. Para hacer entonces este análisis integrado de cuencas y acuíferos, lo hicimos por medio de esta matriz, donde tenemos por igual la cuenca y los acuíferos. El único escenario donde el riesgo es bajo es si tanto en la cuenca como en el acuífero, el riesgo es bajo en ambos casos. Y riesgo moderado, lo mismo, si el riesgo es moderado en uno o en otro. Y de ahí nos vamos, donde si cualquiera de los sistemas, cuenca o acuífero, el riesgo es crítico, pues se considera, queda ese riesgo crítico sin importar el otro sistema. Es decir, las cuencas y acuíferos no funcionan de manera aislada, están interconectadas. El estrés hídrico en uno tiene efectos en cascada sobre el otro. Y entonces tenemos estas banderas, ¿no? Crítico, alto, moderado y bajo. Nuestro resultado de déficit hídrico integrado es este. Tenemos en crítico este nivel y todo el norte del país, tan crítico y alto. Tampico, Misantla tiene niveles altos y moderados y solo una región en Veracruz que alcanza niveles críticos. Bajo este análisis, el 37% de la demanda de agua se puede clasificar como de riesgo crítico y alto, el 43% como riesgo moderado y el 19% como de riesgo bajo. Vamos todavía a meternos un poquito más en estos datos. Insisto que si los quieren consultar a detalle, en el cuaderno CONACYT se explican larga y ampliamente. Y vamos a ver estos resultados por entidad. Resulta que en Coahuila, el 100% del agua requerida para fracking está en un riesgo de déficit hídrico crítico. En Hidalgo es menor la cantidad de pozos y el volumen de agua, aparentaría estar en un riesgo bajo, pero aquí hay que recordar, y esto es muy importante, que estamos solo hablando del volumen de agua utilizada, no del agua contaminada, que sería la totalidad de esta agua, no de las emisiones de gases de efecto invernadero, no del resto de los riesgos para la salud, de los ecosistemas y el clima global, ¿no? Entonces, nuestro riesgo bajo aquí, pues de ninguna manera significa luz verde al fracking, sino todo lo contrario, ¿no? Nuevo León, 87% del agua que sería requerida en Nuevo León tiene un riesgo hídrico crítico, ¿no? 87%. Tamaulipas, 52% está en un riesgo crítico y alto. Y acá tenemos el número de pozos no convencionales que se estaría perforando y fracturando en cada entidad. Pues este tipo de aspectos son relevantes. El tema de la industria del fracking tiene ciertas particularidades, además de estos químicos que se utilizan para hacer la fractura hidráulica en rocas, ya sea de lutitas u otro tipo de rocas, implica también esta cuestión muy particular que tiene dos características. Una, necesita un precio del barril del petróleo en márgenes muy establecidos, no puede operar con menos de $60 el petróleo, pero tampoco puede operar con más de 100 o 110 incluso dólares por barril. Es una de las características que tiene. Y la otra característica que tiene, que es particular también de este tipo de industria de extracción no convencional de hidrocarburos, es el tema de que tienen que estar constantemente abriendo pozos porque la caída de la producción es muy abrupta y este tipo de características es del fracking, no así de la extracción
de petróleo convencional que pueden durar incluso hasta décadas. En este tipo de aspectos del fracking y de la caída rápida de la producción, ¿qué es lo que comentaron en la conferencia, Darío? Sí, sobre esto justamente el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, hablaba justamente de este problema que significa la técnica del fracking, ya que pues comentó que solo podríamos tener una producción de aproximadamente 5.5 años de gas y petróleo. Y esto comparado con Estados Unidos tendría costos superiores, ya que no se tiene la infraestructura Claro. como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también comentaba que la evidencia demuestra que a los 3 años de comenzada esta producción por fracking, ya solamente se produce a los 3 años el 10% de lo que en un principio, ¿no? Entonces la caída es muy marcada, como bien lo mencionas, y sin embargo, lo que también señaló importante decir es que, pues a partir de esto también requiere un uso muy grande de energía, y comentaba que la energía neta es muy poca y se pierde de alrededor entre el 25 y el 50% de la que se extrae, por lo cual, pues este uso de energía pues tampoco tiene como que mucho sentido para los pocos años que se tendrían visualizados la explotación en México. Claro, y este tipo de aspectos de lo que mencionas, esta tasa de retorno energético, es muy evidente cómo en este tipo de industrias cae. O sea, la cantidad de energía que se necesita para sacar, en este caso, hidrocarburos no convencionales, pues queda a veces a la par o no se agrega mucho, como sí sucedía en algún momento con la industria de hidrocarburos convencional o incluso con la industria del carbón. Tiene también otro tipo de particularidades, este tipo de aspectos, porque lo decíamos al inicio del programa con Nancy, se prohibió el tema del fracking, se prohibió esta industria en México a partir de que entró el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, veíamos como todavía hay casos de este tipo de industria en el país. Sí, claro. Justo en la conferencia también mencionaban que en México se han perforado 35,000 pozos para la extracción por esta técnica de fracturación hidráulica. Y como bien lo comentas, justamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado 5 de febrero una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución, el cual para evitar el otorgamiento y realización de cualquier forma administrativa de exploración, extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico. Que esto también lo comentaba Beatriz Adriana Olivera, que es parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, justo en esta parte de la conferencia, que no solamente explicaba los riesgos del agua principalmente, que tiene esta técnica, sino que también es un impulso, buscaban dar este impulso a que pase ya esta iniciativa que ya está aprobada en comisiones. Sin embargo, pues no ha pasado al pleno, no va a ser votada, y también cabe explicar que esta iniciativa que esta parte del fracking está dentro de un paquete de iniciativa de reforma que también busca prohibir la minería a cielo abierto, el uso de maíz transgénico y también pues prohibir ciertas concesiones de agua en territorios donde hay poca disponibilidad. Entonces, es este conjunto que engloba junto con el fracking esta reforma que pues parece ser muy buena para el medio ambiente. Entonces, que pues, se busca justo desde esta alianza y estas asociaciones civiles que se impulse. Así es parte de los riesgos, lo veíamos hace un momento con Nancy Flores, estábamos hablando del tema de las implicaciones que tenía esta industria, el tema también de la minería a cielo abierto, el hecho de que en este país se haya dado concesiones a diestra y siniestra para que la minería empiece a operar en distintas partes del país. Estimaciones hay varias sobre cómo en México en los últimos 35 años, por lo menos, la extracción de minerales fue tan grande que incluso fue mayor que lo que se extrajo en los 300 años que duró la colonia. Y el tema también son los riesgos hídricos, ambientales, como decías, el riesgo social también que ello implica con la industria del fracking y la hipoteca del futuro en términos de que este tipo de industrias tiene afectaciones que son difíciles de reparar y son difíciles para que se eliminen todos los
digamos, todos los químicos que quedan en el ambiente, en el suelo, en el subsuelo también, que se ocupan para la extracción del fracking. ¿Con qué cerrarías, Sí, Darren? bueno, sobre esta parte también pues es importante mencionarlo, ¿no? Todo este daño ambiental, no solamente del agua, eh, que tiene por las grandes cantidades que se utiliza por ejemplo, que justamente bajo estos últimos años que ha habido crisis hídrica en México, pues vale preguntarse si estamos para hacer estas técnicas por fracking, ¿no? Entonces, así lo mencionaban en la conferencia. Primero tenemos que recordar que hemos llegado a esta técnica, que es una técnica básicamente para aumentar la permeabilidad o crear permeabilidad en yacimientos que no la tienen, solo porque ya se está acabando el petróleo convencional, es decir, el petróleo que hemos explotado toda la vida. El problema con este tipo de fracturación hidráulica, que implica inyectar grandes cantidades de agua y arena con una serie de compuestos químicos tóxicos, es que produce una cantidad relativamente pequeña de gas y petróleo que está atrapado en estas formaciones como la lutita, las arcillas, a cierta profundidad, con un riesgo derivado de la posible fuga de estos compuestos químicos hacia el acuífero y luego en superficie, además de un uso muy grande del agua. Ahora, de un punto de vista estrictamente energético, es una técnica que implica un uso masivo de energía. Entonces, una cantidad creciente de la energía que obtenemos de este petróleo y gas se tiene que reinvertir en el sector energético y la energía neta, la energía que realmente podemos utilizar es bien poquito. Esos números que pongo aquí, la tasa de retorno energético, significa que entre el 25 y el 50% de la energía que se obtiene de este petróleo y gas de lutita se tiene que reinvertir, o sea, la perdemos para fines prácticos. Y eso implica también que se tienen que perforar miles de pozos que luego son fracturados con esta técnica y lo que multiplica su impacto ambiental. Solo para que tengan una idea, esas son imágenes de Estados Unidos. Entonces, estas fotos las hemos vistas donde hay tantas plataformas pequeñitas de las cuales pueden perforarse hasta 8 pozos. Aquí es como se queda en el subsuelo, los pozos horizontales por debajo. O sea, prácticamente estamos drenando todo lo que podemos en esta carrera desesperada para obtener lo último de los recursos fósiles. Aquí en este mapa podemos ver el mapa de Texas, con los puntos son las plataformas de perforación. Se han perforado en Estados Unidos 1.4 millones de pozos. Consideran que en toda la historia de México se han perforado alrededor de 35,000. Entonces aquí pueden ver todas esas manchas negras que llegan justamente hasta la frontera y lo que podría representar si esto se extiende a México en la zona de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Estas son las dos grandes cuencas de petróleo de lutita y gas de lutita de Estados Unidos, la cuenca pérmica y la formación Eagle Ford. Ahora, el problema con este recurso es que el declive de la producción es rapidísimo. Prácticamente en 3 años producen solo el 10% de lo que se producía al principio. Esos son datos reales. Y además la productividad por pozo está bajando. ¿Por qué? Porque las zonas con mejor productividad, lo que llaman en inglés sweet spot, se perforan primero y entonces con el tiempo quedan zonas de menor productividad. Podemos ver aquí algunos datos que he recopilado. Por ejemplo, Estados Unidos produce casi la misma cantidad de petróleo que Arabia Saudí, pero Estados Unidos la productividad promedio por pozo es de 27 barriles diarios, cuando en Arabia Saudí es de 3,000 barriles diarios. En el caso de México es 465 barriles diarios, a pesar que ya estamos agotando los grandes yacimientos que dan más petróleo. ¿Eso por qué ocurre? Porque Estados Unidos usa masivamente el fracking y ahí llega lo único, digamos, lo poco que le queda, además de las aguas profundas. El petróleo convencional es muy poquito, entonces la gran parte del petróleo que extrae Estados Unidos es petróleo no convencional que se extrae con fracking. Eso implica costos mucho mayores. El costo de extracción de Estados Unidos es alrededor de 6 veces lo de Arabia Saudí o unas 4 veces lo de México. Ahora, en México hay solamente una cierta cantidad de estos recursos
en las zonas norte del Golfo de México. Pemex perforó pozos exploratorios en esta zona del noreste. Luego se probó extensivamente el fracking en la región de Chicontepec, el paleocanal de Chicontepec, aquí en el norte de Veracruz. El IMP ha realizado un estudio muy detallado, muy caro, en dos áreas piloto, aquí en el norte y otro en el norte de Veracruz. Y eso es todo. Sin embargo, Pemex ha utilizado el fracking en cientos de pozos en campos convencionales de baja permeabilidad. Eso lo ha documentado una investigación previa que Cartocrítica publicó en el año 2015. Y estas son las regiones que podrían ser licitadas para fracking en el futuro. Sin embargo, realmente es una falsa solución para los que piensan que con esto podamos bajar la cantidad de gas que estamos importando de Estados Unidos, porque efectivamente tenemos una dependencia altísima del gas que importamos de Estados Unidos, justamente producido con fracking. La verdad es que tenemos solo una pequeña fracción de los campos no convencionales. Miren en Estados Unidos cuántos son las áreas y los plays, como le llaman, con recursos no convencionales. Nosotros tenemos una colita de lo que hay en el norte del sureste de Estados Unidos y un poco más aquí a lo largo del Golfo. No hay una reservas, digamos, estimada, solo recurso prospectivo, que es algo muy, muy ambiguo. De hecho, hay una gran discrepancia entre lo que dice la Agencia de Energía de Estados Unidos y la CNH, hasta 5 veces la diferencia. Y finalmente, si nosotros explotaríamos este recurso con un grave daño ambiental, como lo van a mostrar mis colegas, solo podríamos tener una producción de alrededor de 5 años del consumo de gas y petróleo en México. Entonces es un recurso caro, de corto plazo, pero además en México explotar este recurso tendría un costo mucho mayor que en Estados Unidos, porque nos falta infraestructura. Miran aquí la infraestructura de ductos que tiene Estados Unidos y la nuestra es mucho menor. Entonces hay que crear esta infraestructura que no existe, también caminos, estaciones de bombeo, etcétera, en el caso del gas. Mayor costo de capital, la tasa de interés es casi el doble que en Estados Unidos, en México. Mayor costo de los insumos, porque casi todo se importa justamente de Estados Unidos. Entonces, si uno hace unas cuentas así muy sencillas, muy, digamos, simple, considerando prácticamente extraer el 10% de los recursos prospectivos, que es lo lógico, digamos, es probablemente el máximo que podríamos extraer, que repito, equivaldrían a 5.5 años de la producción actual de petróleo, a un costo de $60 al barril, que es el costo declarado para el shale en Estados Unidos, el costo de extracción, el costo de equilibrio. Necesitaríamos 3.8 billones de pesos. Eso equivale, grosso modo, a más de 8 veces el presupuesto de Pemex Exploración y Producción en 2023. Y tenemos que considerar que la deuda de Pemex es la más alta de todas las empresas petroleras del mundo. Estamos hablando de casi 100,000 millones de dólares, además de los 20,000 millones de dólares que tiene como deuda a los proveedores. Entonces, realmente es un mal negocio por cómo lo querramos ver. En conclusión, el problema es que el sector hidrocarburo en México ha entrado ya en un proceso irreversible de retorno decreciente, es decir, tenemos el agotamiento de los campos gigantes, el incremento de los costos de exploración y producción. Por si no conocen esta parte, hemos publicado recientemente un artículo en una revista científica. En este contexto, entrar al no convencional sería una apuesta que tiene un alto costo energético económico y solo podría servir para posponer unos cuantos años el problema. Además, aunado a los impactos ambientales que van a detallar mis colegas, es importante, por todo esto que le digo, llegar a una prohibición del fracking para explotación de recursos no convencional. Evitar que se pueda considerar como una posible solución para llegar a una soberanía energética que solo se podría alcanzar más bien sustituyendo combustibles fósiles con otras fuentes, pero sobre todo con una disminución del lado de la demanda, una disminución del consumo en el sector de transporte, por ejemplo, y también en el consumo industrial que está enfocado solamente a la exportación, priorizando en cambio las necesidades básicas de la población y también atendiendo la gran desigualdad en el acceso a la energía que tenemos en México. Con eso concluyo. Muchas gracias. Como antecedente, es muy importante que los medios sepan que, bueno, pues ha habido iniciativas
para prohibir el fracking tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Durante el sexenio pasado, en ambas legislaturas se presentaron iniciativas de prohibición por diferentes medios. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, bueno, se presentaron 4 iniciativas de 2018 a 2023. Estas iniciativas iban desde poder modificar o propuestas para modificar leyes federales, leyes generales, reformas constitucionales, leyes sin modificación, iniciativas independientes, y bueno, ninguna prosperó. Estas leyes o estas propuestas de prohibición se presentaron por diferentes partidos, también eso hay que señalarlo, y bueno, por ejemplo, en el primer periodo de 2018 a 2023, pues se presenta esta prohibición esta propuesta de prohibición de la ley federal, que una ley como tal, una ley que se pretendía expedir por parte de diputados del PAN. Posteriormente, otra reforma a la LEGEPA y a la ley de hidrocarburos, también por representantes del PAN. Posteriormente, otra propuesta para modificar la ley de la SEA, por representantes del PT. Y finalmente, otra propuesta para modificar la ley de la SEA por el PRD. En el Senado se presenta una propuesta de reforma constitucional por Movimiento Ciudadano, una reforma a la ley de hidrocarburos por el PT, una ley general para expedir la prohibición de la fractura hidráulica por senadores de Morena. Y finalmente, ya hacia 2023, pues se presenta una modificación de la Ley General de Aguas, también presentada por una senadora de Morena. Entonces, un poco la intención de mostrarles esta carta del pasado es que justo queremos prevenir que ahora, de cara a un nuevo sexenio, pues se repitan este tipo de situaciones. En general, las y los legisladores suelen presentar este tipo de iniciativas para justificar su trabajo legislativo, pero hacen muy poquito o nada por hacer que, bueno, que estas iniciativas pues prosperen o que sean siquiera dictaminadas en alguna comisión o que transiten hacia un dictamen posterior. En ese sentido, como hay una iniciativa de reforma constitucional en materia de ambiente que fue presentada en febrero de este año, 2024, y a través de la cual se busca prohibir el uso de transgénicos, prohibir la minería a cielo abierto y también el tema que ahora al que ahora nos referimos, que es el fracking. En el texto que ya fue presentado en la Cámara de Diputados y aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pues se establece una modificación al artículo 27, en la cual se señala que no se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo para permitir la extracción de hidrocarburos en yacimientos petroleros no convencionales, salvo en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal. Y, por supuesto, a nosotros nos parece muy bien, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, nos pareció una propuesta acertada que se prohíba el uso de la realización de fracking en yacimientos no convencionales, pero nos hace mucho ruido el tema de las excepciones que determine el Ejecutivo Federal. En ese sentido, nuestra propuesta va encaminada pues justamente a eliminar esa última excepción, porque para nosotros representa pues dejar la puerta abierta a la prohibición del fracking. Si bien el texto que le precede es importante, es necesario, consideramos que dejar el hecho de las excepciones, que se queden ahí pues como una opción para que sí se realice la fracturación hidráulica en el momento en que el presidente o la presidenta en turno pues lo determine. Eso nos parece que es una ventana abierta a la discrecionalidad y que no tendría por qué permanecer. Y por otro lado, como ustedes saben también, pues está la modificación, viene la discusión de la Ley General de Aguas, y en la Ley General de Aguas también nos parece importante que se pueda prohibir el uso de agua para este tipo de actividades de fracturación hidráulica en todo el territorio nacional.
sobre todo esto, pues es importante tomarlo en cuenta y justo expandir esta información para que la gente lo conozca y que cada vez las diputadas y los diputados de los partidos políticos tengan este interés por avanzar hacia esta reforma y que se pueda por fin prohibir estas técnicas tan desgastantes para el medio ambiente y para la salud de la población. Pues es importante este tipo de aspectos, las reformas que se están haciendo y que están ya en las distintas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que están por aprobarse, tienen implicaciones en distinta índole y es lo que nos mencionabas, implicaciones ambientales, sociales, hídricas, porque el tema del agua va a ser uno, de hecho ya lo está haciendo, es uno de los temas de mayor importancia a nivel internacional y nacional porque estamos experimentando estos cambios del clima que implican también que el agua para uso humano esté escaseando mucho más.